Señores, de regreso estamos con el consumidor y para mí es un gran placer compartir con mi queridísimo amigo, el doctor Eduardo Gotró de Wins, que tenía mucho que no venía al programa. Doctor, ¿y qué pasó? ¿Usted no ha golpeado con el látigo de indiferencia? No, que estaba ocupado en otros menesteres. Sí, que usted escribe también, doctor. Claro que sí. Y aprovecho un mucho buen el tiempo. escritor, doctor. Y aprovecho mucho el tiempo. Qué bueno, doctor, que esté con nosotros en el programa. Y hablar de una enfermedad tan común que afecta a millones de personas en todo el mundo y que cada día aparecen cosas, informaciones nuevas y buenas que podemos ayudar a aportar a los pacientes que tienen que vivir con ella, porque se vive con la enfermedad. Correcto. ¿Qué es el asma, doctor? El asma es una enfermedad inflamatoria de origen alérgica que afecta la vía respiratoria. Sí. Y cuando hablamos de afecta la vía respiratoria, no nos vamos a circunscribir solamente a los pulmones, porque realmente se habla de una sola vía aérea, una sola enfermedad, considerando que casi la mitad de los pacientes que son asmáticos también sufren otras manifestaciones alérgicas, como son rinitis alérgica, como es la sinusitis, incluso de manera extendida hasta la conjuntivitis alérgica. Sí, está combinado. La gran mayoría de los pacientes, hasta un 50%, están afectados de todo. Conjuntivitis, rinitis, sinusitis y traqueobronquitis, que es específicamente el target, el órgano blanco del asma. Doctor, ¿y de dónde viene el asma? O sea, ¿cómo un paciente, de dónde debuta un paciente con asma? ¿Se hereda? ¿Hay factores que explican? Hay un componente hereditario, sí, obligatoriamente. Sí. Hay una composición genética que hace a cada individuo que va a sufrirla, lo hace propenso. Ahora bien, el medio ambiente interactúa de manera muy importante, sí, porque es que son enfermedades que son dependientes de lo que uno respira, de lo que uno se pone en contacto. De hecho, por la contaminación, por la alteración y la manipulación del medio ambiente, que cada vez va en aumento. Cánceres y alergias cada vez van en aumento a nivel mundial. Una familia en donde haya miembros con asma, o que sufran de asma, su descendencia necesariamente va a haber alguien con asma en la familia, ¿se hereda el asma? Claro, incluso con un solo de los progenitores que tenga alguna manifestación alérgica, sí, no necesariamente asma, puede tener solamente rinitis de forma aislada, puede ser una alergia gastrointestinal o alimentaria. El niño, sea cualquier sexo, tiene posibilidades. Imagínate si los dos progenitores también tienen una manifestación por lo menos, y mucho más si tienen más de una. Usted habla del niño, obviamente el asma empieza a presentarse a partir ya de la primera infancia, ¿verdad que sí, doctor? Sí, generalmente lo tradicional decían después del primer año. Sí. Cada vez lo que tenemos práctica activa, estamos viendo las manifestaciones mucho antes, sí, más tempranas. De meses. Niños sí, tan temprano como a los 1 o 2 meses de nacido. Wow, tan temprano así ya. ¿Y cómo se manifiesta igual que en un adulto, en estos niños, doctor? En los niños usualmente lo que hay es un cuadro de tos y un cuadro de congestión nasal. Sí. Es el niño que empieza a respirar mal, que empieza, el niño pequeño, sí, que empieza a tener una respiración ruidosa. Okay. Entonces, esas son las manifestaciones. Y la otra, que es muy importante en la primera infancia, es los vómitos a repetición, los vómitos fáciles, que precisamente están ligados a las alergias gastrointestinales, principalmente la leche. Ah, la leche, sí, la leche es un detonante, sí. Claro, no la leche materna, sí, la leche de otras estirpes que le dan, entre ellos las fórmulas, ¿no? Claro, entre ellos la leche que proviene de la vaca. Sí, eso es importante, porque yo siempre he escuchado la leche materna, no ha habido caso de alergia a la leche materna. No. Por eso siempre se estimula a la lactancia materna, porque es lo que necesita el niño en esa primera etapa de la vida. Doctor, ¿cuáles son los síntomas del asma en general? O sea, ¿cómo se presenta? El paciente siente una dificultad para respirar, una presión torácica variable, una disminución de la resistencia a los ejercicios, una tos persistente. Esa tos puede ir y venir, pero la tos es el síntoma cardinal del asma, igual que de toda otra manifestación respiratoria, pero importante porque la tos puede ser incluso un síntoma aislado, solamente tos, y puede ser asma. Sí, y la tos, si tuviéramos que describir la tos, porque habla así, la tos seca, una tos... Usualmente una tos seca. Es seca la tos. Claro, usualmente una tos seca, sí, o con una escasa expectoración. Sí. Y si tiene expectoración,
La expectoración es transparente o blanquecina. Eso es, la expectoración nos referimos a que a la mucosa. El catarro, como la gente dice. El catarro. El catarro. O sea, que cuando tiene el pecho. Claro. Sí. Tenemos una encuesta, doctor. Sabe que salimos siempre a la calle y le preguntamos a nuestros conciudadanos qué provoca la enfermedad que tratamos en el día de hoy, el asma. Así que vamos a ver qué dice el dominicano con respecto a los factores de riesgo, los que provocan el asma. Vamos a ver. El asma puede ser provocada mayormente por la humedad. También es una enfermedad que se hereda, no es contagiosa. El asma es una enfermedad pulmonar que puede provocar infartos, problemas cardíacos y dificultad respiratoria. Respiratoria, en el cual afecta a los pulmones y esto impide que el paciente pueda respirar de una manera correcta. Es una enfermedad de los pulmones. El asma, no sé. Un problema respiratorio que no permite que uno pueda respirar. Ya sea por fatiga, algo que tú estés haciendo que te pueda causar que te canses, también algunas cosas como los detergentes, donde haya mucho polvo, ¿no? Pero no sé exactamente qué es lo que causa el asma. Una enfermedad que provoca que el paciente pueda respirar con normalidad, lo que viene ocasionando en el paciente una pérdida de respiración que puede afectar sus vidas. De una insuficiencia respiratoria. El asma es cuando tú te aprietas del pecho. Es una enfermedad crónica no transmisible que se da por vasoconstricción de los pulmones. Hereditaria, por una parte. Hay muchos factores que influyen, puede ser el calor, el frío, la humedad. El asma es una enfermedad respiratoria. El asma es una enfermedad la cual tiene que ver a nivel respiratorio. Se produce por una hiperventilación, o sea, que no llega directamente oxígeno hacia los pulmones, hacia los alvéolos, etc. El asma se puede producir ya sea en un ambiente contaminado, una persona que esté muy expuesta a un ambiente que sea muy tóxico, etc. El asma es una enfermedad que se transmite a través de los niños, pero también los adultos, algunos adultos sufren del asma, que le corta la respiración. Doctor, ¿qué le pareció? Ahí vimos muchas... mucho acierto. Mucho acierto. Sí, se ve que ya las personas tienen bastante conocimiento. Es que es muy frecuente, ¿no? O sea, la gente se conoce, es una de las enfermedades más conocidas, supongo. Es que primero va en aumento. Segundo, tanto la sociedad especializada, en particular la Sociedad de Neumología, ha hecho muy buen trabajo en difundir, en informar a la población, y programas como estos. Sí. O sea, esto es parte de la labor social. Claro. Esta parte formativa que aún los medios de comunicación, aún con diferentes objetivos, están calando en la población. Doctor, pero todo el mundo hablaba de la dificultad para respirar. Creo que fue el común denominador de todas las respuestas. Claro, porque ese es el punto más importante. Sí, ese es el síntoma más importante. Claro. Yo he visto casos de personas con ataque de asma que necesitan medicación inmediata, si no pudieran hasta fallecer, ¿no? En un ataque de asma severo, el paciente puede morir. Puede morir. Hay una frase, hay un eslogan con la que se promovió precisamente el interés tanto del paciente como de la población general para que se informara sobre el asma. El asma mata. Y de hecho, yo he tenido pacientes que se me han muerto de asma. Sí, se han muerto. Claro. Pacientes que descuidan. Pero es descuido, doctor. Sí, pacientes que descuidan el tratamiento. Sí. O pacientes aún con tratamiento o más o menos controlado que tengan un ataque masivo por EQR y no les dé tiempo a llegar a un centro de salud. Sí. Doctor, ¿hay niveles de asma? ¿Se puede decir que hay diferentes niveles? Claro que esa sí. Parte, sí. Primero, hay asma ocasional y hay asma persistente. Okay. El asma ocasional generalmente es leve, algunas pueden ser moderadas, pero muy raro. Sí. Ahora, del asma persistente es leve, moderada y severa. El asma severa puede causar incluso la muerte. Y hay un grupo o un subgrupo de ese asma severa, que es lo que se llama asma de difícil control, que vamos a decir que es asma súper severa, sea por comorbilidad o sea por razones particulares. Comorbilidad, estamos hablando de otras enfermedades agregadas, que precisamente hacen muy difícil que el paciente tenga un control, y son los pacientes que tienen una muy pobre calidad de vida, que llegan incluso casi a ser inválidos respiratorios y son los que más mueren, o
mueren de manera temprana relativamente en la vida. O sea, no superan las otra cantidad de años como la población que cada vez estamos llegando a mayor cantidad de vida. Cuando usted habla de asma leve, creo que mencionó, ¿verdad? Que era la que es que no es frecuente. ¿Esa es verdad? Son dos. El asma leve es la que, aunque sea persistente, aunque esté siempre, afecta poco la calidad de vida. Pero hay una que no es persistente. Claro, ocasional. Que la ocasional, esa es la que usted hablaba. La ocasional es el paciente que puede incluso estar sin tratamiento, puede hacer su vida normal, pero en ciertas condiciones. Precisamente, como dijeron muchos de los entrevistados, cuando hay una virosis, cuando hay una infección bacteriana, cuando hay una exposición a un ambiente contaminado, cuando hay una exposición a factores tóxicos de la vía respiratoria, como los detergentes, como los cosméticos, porque en el asma, como en toda enfermedad respiratoria, es importante considerar lo que nosotros llamamos la contaminación intradomiciliaria o también intralaboral. O sea, es nuestro micro medio ambiente. Aquí, por ejemplo, este estudio, tú que estás aquí de lunes a viernes, tu carro, tu oficina, ¿Tu casa? Tu casa, y dentro de tu casa, específicamente, los ambientes donde tú más estás, la habitación, tu oficina, el rincón preferido, por ejemplo, para yo leer, para yo escribir. Entonces, eso es clave, que esté libre de tóxicos. Doctor, ¿una persona pudiera debutar con asma, si en la familia no hay de asma, pudiera una persona tener asma al margen de que no haya? Claro que sí. Por esos factores que usted menciona. Primero que sí, claro que sí. Primero, porque la condición genética puede no expresarse en los padres. Puede lo que se llama saltar generaciones. Primero, eso puede pasar. O puede iniciar conmigo, ¿verdad que sí, doctor? Claro, eso puede pasar porque realmente la herencia es multifactorial. No es mendeliana, no es directamente ligada a los genes solos. O sea, un par de genes, es a varios genes. Y segundo, porque hay mutaciones, hay cambios desde el punto de vista genético en la dinámica del crecimiento. Doctor, usted habla de la exposición. Vemos que hay muchas personas que por su trabajo, por ejemplo, las mujeres que trabajan en los salones, que tienen que hacer el tema de los manicure, que hacen este tipo de cosas, mucho tóxico. Eso se llama riesgo laboral. Riesgo laboral, ese tipo de cosas. Los desabolladores y pintores, las saloneras, como yo digo. Los que trabajan puliendo cosas como... Los ebanistas. Sí, los ebanistas. Los que trabajan en ciertos fenómenos de producción, como en la zona franca. Y también los que fuman, los que están en ambiente, por ejemplo, la camarera, que está en un sitio cerrado donde fuman. Ella no fuma, pero están inmersas en un ambiente donde... Y agregarle hoy día, doctor, el tema de la juca, ese tipo de cosas, eso es verdad. Todo eso, que ya no es por laboral generalmente. No. Tenemos que hacer una pausa, doctor. Cuando regresemos entonces, yo quiero que hablemos de prevención, si existe una prevención para los ataques de asma, para el asma, y luego obviamente hablar de los tratamientos que tenemos hoy día disponibles para tratar. Señores, regresamos luego de unos segunditos de la pausa.